Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 18 del libro Maestría de Robert Greene. Aquí, en Juntos Podemos Ver. 5. Ataca la resistencia y el dolor. A. Bill Ridley, en 1943, se enamoró del básquetbol cuando tenía 10 años. Poseía una ventaja sobre sus iguales. Era alto para su edad. Más allá de esto, sin embargo, en realidad no tenía un don natural para ese deporte. Era torpe y lento y no llegaba muy alto al saltar. Ningún aspecto de esta disciplina se le facilitaba. Así, tendría que compensar todas sus insuficiencias practicando con tesón. Procedió entonces a idear una de las rutinas de entrenamiento más rigurosas y eficientes en la historia del deporte. Tras lograr apoderarse de las llaves del gimnasio de la preparatoria, se impuso un programa: 3 horas y media de entrenamiento después de clases y los domingos, 8 horas los sábados y 3 horas diarias en el verano. A lo largo de los años cumplió rigurosamente este horario. En el gimnasio ponía pesas de 4,5 kilos en sus zapatos para fortalecer sus piernas y dar más elasticidad a su salto. Sus principales debilidades, advirtió, era el dribleo y su lentitud general. Tendría que trabajar en ellas y perfeccionar también sus pases para compensar su falta de velocidad. Con este propósito, ideó varios ejercicios. Se ponía anteojos con piezas de cartón adheridas en la base para no ver el balón mientras practicaba el dribleo. Esto le enseñaría a mirar siempre a su alrededor, no a la pelota, habilidad clave para hacer pases. Ponía sillas en la cancha que representaban a sus adversarios. Los dribleaba una y otra vez, horas enteras hasta poder deslizarse junto a ellos, cambiando rápidamente de dirección. Dedicaba muchas horas a ambos ejercicios, superando toda sensación de aburrimiento o dolor. Al recorrer la calle principal de su ciudad, en Missouri, mantenía al frente la vista y trataba de ver las mercancías en los aparadores de ambos lados sin voltear. Trabajaba incesantemente en esto para desarrollar su visión periférica, a fin de ver más allá de la cancha. En su habitación practicaba movimientos de pivot y fintas hasta bien entrada la noche, habilidades que le ayudarían, asimismo, a compensar su falta de velocidad. Bradley invirtió toda su energía creativa en dar con formas de entrenamiento originales y eficaces. Una vez, su familia viajó a Europa en un transatlántico. Por fin, pensaron los suyos, él haría una pausa en su régimen de entrenamiento, pues en efecto no había dónde practicar a bordo. Pero, bajo cubierta y a todo lo largo del barco había 2 corredores, de casi 300 metros de longitud y muy angostos, con espacio apenas suficiente para 2 pasajeros. Aquel era el lugar perfecto para practicar el dribleo a gran velocidad, manteniendo absoluto control del balón. Para hacerlo más difícil todavía, Bradley decidió usar anteojos especiales que estrecharían su visión. Todos los días dribleaba horas enteras de un lado al otro hasta que el viaje terminó. Trabajando así durante años, Bradley se transformó paso a paso en uno de los mayores estrellas del básquetbol. Primero como atleta colegial en la Princeton University y luego como profesional con los Knicks de Nueva York. Los aficionados admiraban su habilidad para hacer los más asombrosos pases, como si tuviera ojos atrás y a los lados de la cabeza, para no hablar de su destreza para driblear, su increíble arsenal de fintas y giros y su absoluta agilidad en la cancha. Ignoraban que esa aparente soltura era resultado de horas incontables de intensa práctica a lo largo de muchos años. B. Cuando John Keats, de 1795 a 1821, la independencia del Perú. En fin, hablemos de John Keats. Tenía 8 años. Su padre murió en un accidente hípico. Su madre jamás se recuperaría de esa pérdida y falleció 7 años después, dejándolo huérfano y desamparado en Londres a John. Tenía 2 hermanos y una hermana aún. O sea, eran 4 niños que se quedaron desamparados. John, el personaje que vamos a hablar, era el mayor de los hijos. Fue sacado de la escuela por el
albacea y enrolado como aprendiz de un cirujano y boticario. Tendría que ganarse la vida lo más pronto posible, y esta parecía ser la mejor carrera para lograrlo. Claro, es evidente que antiguamente cuando los padres se fallecen, no había una asistencia social o algo, entonces el hermano mayor asumía el encargo, asumía el rol de papá y mamá y se le encargaba a la familia. En este caso, John. En este caso, John Keats, con tan solo 8 años, ¿eh? Bueno, vamos a ponerle 15 porque después de 9 murió su madre. 8 más 9, 17. 17 años. ¿Ok? Entró como asistente, aprendiz de cirujano y boticario. Continuemos. En sus últimos periodos en la escuela, Keats había desarrollado un amor por la literatura y la lectura. Para continuar su educación, volvería al mismo plantel en su tiempo libre y leería tantos libros como fuera posible en la biblioteca. Tiempo después, tuvo el deseo de soltar la mano escribiendo poesía, pero, a falta de instructor o círculo literario para frecuentar, la única manera en que sabía que podía aprender era leyendo las obras de todos los grandes poetas de los siglos XVII y XVIII. Luego, escribía sus poemas propios, usando la forma poética y estilo del escritor particular que se hubiese puesto en ese momento como modelo. Hábil por imitar, pronto estaba creando versos en docenas de estilos, imprimiendo siempre en ellos algo de su propia voz. Años después de iniciado este proceso, Keats tomó una decisión profética. Dedicaría su vida a escribir poesía. Este era su llamado, y hallaría la forma de ganarse la vida en él. Para completar el riguroso aprendizaje que ya había puesto en marcha, determinó que lo que necesitaba era escribir un poema largo, de 4000 versos exactos. ¡Wow! El poema giraría en torno al antiguo mito griego de Endimión, escribió un amigo. Será una prueba, un ensayo de mis facultades imaginativas y principalmente de mi invención, para lo cual debo hacer 4000 versos a partir de ciertas circunstancias y llenarlos de poesía. Se fijó un plazo casi imposible, 7 meses, y él deber de escribir 50 versos diarios hasta que tuviera un borrador. ¡Wow! 50 versos diarios, en fin. Cuando ya había avanzado en 3/4 partes de su proyecto, dio en aborrecer por completo el poema que escribía. Pero no lo abandonó. Llegó hasta el final y cumplió el plazo fijado. Lo que no le gustaba de Endymion era su lenguaje florido, el estilo recargado, pero gracias a este ejercicio pudo descubrir que surtía efecto en Endymion, lo que escribiría más tarde: me arrojé de cabeza al mar y así conocí su fondo, las harinas movedizas y las rocas mejor que si hubiera permanecido en la verde playa, tomando té y buenos consejos. Claro, tuvo que equivocarse practicando para darse cuenta de lo errado que estaba. O bueno, no tan errado, ¿no? En una etapa de crecimiento, los errores son válidos como parte del aprendizaje, creo yo. Tras escribir un poema que consideraba mediocre, Keats evaluó las lecciones inapreciables que había aprendido. Nunca más volvería a sufrir el bloqueo del escritor. Se había enseñado a escribir superando cualquier obstáculo. Había adquirido el hábito de escribir rápido, con intensidad y concentración, condensando su trabajo en unas cuantas horas. Podía revisar con igual rapidez. Había aprendido a criticarse a sí mismo y sus tendencias románticas excesivas. Podía examinar su trabajo con frialdad. Había aprendido que era la redacción efectiva del poema cuando se le ocurrían las mejores ideas, y que debía seguir escribiendo osadamente para no perder tales descubrimientos. Pero sobre todo, y como contraejemplo de Endymion, había dado con un estilo que le sentaba a las mil maravillas, un lenguaje con imágenes denso y compacto, sin un solo verso de más. Con estas lecciones, en su haber, entre 1818 y 1819, antes de enfermar gravemente, Keats produjo algunos de los poemas más memorables de la lengua inglesa, entre ellos la totalidad de sus grandes odas. Eso contribuyó a lo que son quizá los 2 años de producción literaria más prodigiosos en la historia de la literatura occidental, y todo gracias al riguroso autodidactismo que el poeta se impuso a sí mismo. De hecho, yo me acuerdo que hace poco leía algo
no me acuerdo exactamente el autor, pero planteaba la idea de que la única forma de educarse y de aprender es de una forma autodidacta. O sea, los niños van al colegio y les enseñan, pero no porque ellos quieran, sino porque están en la obligación, están en la etapa, tienen que socializar y aprender ciertas cosas, ¿no? Las bases. Sin embargo, no hay mejor forma de aprender que tú mismo tener las ganas y tú mismo buscar las formas y encontrarlas, porque ya tienes el interés, ¿no? Es la única forma, según este autor. Y considero que hay cierta verdad, una gran verdad. Continuemos con estos dos últimos párrafos. Los seres humanos nos apocamos por naturaleza ante cualquier cosa que parezca complicada o difícil, y llevamos esta tendencia natural a nuestra práctica de toda aptitud. Una vez que adquirimos experiencia en algún aspecto de esta habilidad, por lo general en aquel que nos resulta más sencillo, preferimos practicarlo, este elemento, una y otra vez. Nos pasa siempre, ¿no? Cuando aprendemos, por ejemplo, a hacer una suma o una resta o hacer una ecuación, podemos volverle a hacerla y nos gusta porque se nos está volviendo más fácil cada vez. Nuestra habilidad se sesga por el hecho de eludir nuestras debilidades, al tanto de que en nuestra práctica podemos bajar la guardia porque nadie nos observa ni presiona. Invertimos una atención dispersa. También tendemos a ser demasiado convencionales en nuestro desempeño rutinario. Seguimos por lo común lo que otros han hecho ya, realizado los ejercicios aceptados por tales habilidades. Se refiere al hecho de, por ejemplo, ya están los ejercicios resueltos en el libro y ya no los resolvemos, o en el caso que los resolvamos, simplemente vemos y lo comparamos y ya está, no vamos más allá. Simplemente hacemos lo que los otros ya hicieron y lo contrastamos y no vamos más allá. Pero ese es el camino de los aficionados. Para alcanzar maestría, debemos adoptar lo que llamaremos la práctica de resistencia. El principio es simple. En lo que a practicar se refiere, sigue la dirección contraria a tus tendencias naturales. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Primero, resiste la tentación a ser complaciente contigo mismo. Vuélvete tu peor crítico. Ve tu trabajo como lo ven los demás. Reconoce tus debilidades, justo los elementos en los que no eres bueno. Estos son los aspectos a los que debes dar prioridad en tu práctica. Busca un placer perverso en superar el dolor que esto pueda causarte. Segundo, resiste la tentación de relajar tu concentración. Aprende a sumergirte en la práctica con el doble de intensidad, multiplicando por 2 tu atención. Sé lo más creativo que puedas al idear tus rutinas. Inventa ejercicios que pongan en juego tus debilidades. Imponte plazos arbitrarios para cumplir ciertas metas, rebasando sin cesar lo que crees y tus límites. De este modo, desarrollarás tus propias normas de excelencia, generalmente más elevadas que las de los demás. Al final, tus 5 horas de trabajo intenso y concentrado equivaldrán a 10 de los otros. Pronto verás los resultados de esta práctica y los demás se maravillarán de la aparente facilidad con que realizas tus proezas.